La persecución de cristianos en África ha alcanzado niveles críticos, concentrándose principalmente en la región subsahariana. Nigeria se mantiene como el epicentro mundial de esta crisis, representando más del 70% de los asesinatos de cristianos por su fe a nivel global. Se estima que más de 7.000 cristianos fueron asesinados en África entre enero y agosto del 2025, que alrededor de 16.2 millones de cristianos se encuentran desplazados en el África subsahariana debido a la violencia extremista. Según la lista mundial de la persecución 2025 de Puertas Abiertas, los países con niveles de persecución extrema en el continente incluyen Nigeria, Somalia, Libia y Sudán, donde grupos como Boko Haram, Estado Islámico y milicias de pastores fulani realizan ataques sistemáticos contra comunidades cristianas. El país de Eritrea, que se la conoce como Corea del Norte de África, por el extremo control gubernamental sobre los cristianos. Hoy día hablamos del Día del Amor y la Amistad, y vale la pena resaltar cuál es el primer amor. Y hemos visto qué sucede en África. Y veamos brevemente qué pasa. Allá no tenemos grandes congregaciones como sí lo tenemos en esta parte del mundo. Pero lo que nos debe llamar la atención es que ya no hay apóstoles, no hay profetas, no existen las pastoras, no hay dinero. Los hermanos se reúnen unos a escondidas, otras en el área rural, otras en lugares muy pequeños. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué pecado cometieron nuestros hermanos? Reunirse, cantar salmos, cantar himnos, cantar coros y reflexionar en la Biblia. Ese es el pecado, el cual ha hecho que mueran cada día por millones. También debemos analizar al grupo de desplazados. En nuestro continente todo el mundo se preocupa por Venezuela, 8 millones de personas que han huido porque no hay trabajo, por el fracaso económico. Pero en África más de 16 millones huyen porque si los encuentran reunidos en un culto los matan. Y a esto le podemos llamar la hipocresía de muchos. Se preocupaban por Palestina, 60.000 muertos. Y se calcula que hay 500.000 muertos en África y nadie dice nada. Allá no hay marchas en Europa ni en Estados Unidos, porque son cristianos, porque no importan. Pero ¿por qué nos debe llamar la atención de nuestros hermanos en el África? Que ellos están claros en que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos se reúnen a pesar de la persecución. Ellos no buscan lucrar. Ellos no ponen dinamita ni hacen atentados. Ellos que son cristianos, que aman a Dios y se desesperan por congregarse, por cantar alabanzas a Dios y escuchar reflexiones cristianas. Teniendo claro esto, nosotros debemos profundizar en qué consiste el primer amor. Y yo voy a hacer una pregunta, ¿qué es amar a Dios? Y lo voy a responder con algunos textos bíblicos. Primero veamos Gálatas 2:20, texto muy conocido por todos. La palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir?
que Él se crucifica al cristiano todos los días, porque le toca tomar decisiones a diario entre pecar o escoger a Dios, entre darle satisfacción a los deseos de la carne o escoger a Dios. Y entendamos que no solo nos referimos a los pecados escandalosos, adulterio, drogadicción, alcoholismo. Si usted ofende a otra persona, le está dando lugar al pecado de la carne. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo? Si usted vive resentido, le está dando lugar al pecado de la carne. Si usted, en lugar de escoger a Dios, escoge otra cosa, no está amando a Dios. El primer requisito para amar a Dios es todos los días crucificar su carne y escogerlo al Señor. Veamos un segundo texto en el Evangelio de Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Muchas veces, cuando usted responde el llamado del Señor para ser misionero, evangelista, pastor, le toca dejar familia, dejar profesión, le toca dejar sus propiedades. Y veamos algunos ejemplos. El apóstol Pablo, él no era israelita, nacido en Israel, él era de Tarso, lo que ahora es Turquía, y él viaja a Jerusalén a estudiar en una escuela rabínica. Sabemos y tenemos el conocimiento por la historia que las escuelas rabínicas eran desde que tenían 15 años y terminaban a los 45 años. Saulo de Tarso era alumno de la escuela de Gamaliel. ¿Qué debemos entender? Que tuvo que dejar todo por el llamado del Señor. 30 años de estudio, su familia en Turquía, su herencia. Dejó todo por el llamado del Señor. Y cuando Dios lo llama a usted, sea que viaje a otra parte del mundo a predicar el Evangelio, sea que lo llame en el contexto local a predicar el Evangelio, debe escoger al Señor. Hay muchas personas que anhelan el pastorado, pero solo como un modo de lucro económico, para enriquecerse. Porque muchos piensan que cuando están en el pastorado van a ganar mucho dinero. Y es una realidad cuando no hay honestidad y no hay integridad a cumplir el llamado del Señor. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es dejarlo todo cuando el Señor así lo pide. ¿Qué más amar a Dios? Y veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí la Biblia nos pone un ejemplo. Jesús va a la casa de su amigo Lázaro, y Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y Marta estaba preocupada. Sí, tenía que lavar la vajilla, tenía que atenderlo al maestro, preparar las bebidas, preparar los alimentos. Y Marta está molesta y le dice: Maestro, mi hermana me dejó todo el trabajo a mí y está sentada escuchando. Y Jesús le responde que su hermana hizo lo correcto, que eso era lo más importante.
importante escuchar del Maestro. Y esto nos recalca lo importante de congregarnos a escuchar de Jesús. Nuestros hermanos cristianos en el África, que hasta el momento están muriendo por cientos de miles, se desesperan por reunirse y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si en nuestro país hubiera persecución? ¿Cuántos se desesperarían por congregarse? ¿O cuántos huirían? Veamos el punto de vista de Marta. Vienen invitados, hay que darles de comer, hay que darles de tomar un refresco, viene el maestro, hay que atenderlos. Pero lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. El día de hoy muchas iglesias cristianas están vacías o con poca concurrencia porque sus miembros han decidido viajar a la playa, han decidido tomar un merecido descanso. Y la pregunta es, ¿son Marta o son María? ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Y parece que aunque es muy obvio ese mandamiento, las personas no lo entienden. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, vemos aquí un retrato de que el diablo ataca a la iglesia del Señor y lo mete preso. Y esta prisión es la persecución de Satanás para el cristiano fiel. Pero aquí nos dice el texto bíblico por qué sucede esta persecución. Para que seáis probados. Y esto es importante tenerlo claro. Cuando se está cantando las alabanzas, felicito a mi hermano director de las alabanzas, nos emocionamos con las canciones hermosas, donde abrimos al Señor nuestro corazón. Y hay muchas personas que hasta lloran de la emoción. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Es fiel al Señor? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad o el desempleo? ¿Qué pasa cuando se muere un ser querido? Porque dice la palabra sagrada y tendréis tribulación por 10 días. Quiere decir que para probar nuestro amor a Dios vamos a ser atribulados, vamos a tener problemas que estén fuera de nuestro control. Pero también nos dice por 10 días. Y no es que van a ser exactamente 10 días, sino que el tiempo donde va a suceder esto está medido y dado por Dios. Si usted tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, es un tiempo de prueba. ¿Y cuándo se va a acabar? Cuando usted supere la prueba. Y aquí permítame profundizar en el tema. En algún momento me tocó recorrer, predicando el Evangelio en el área rural. Vi un hermano que me decía muy triste: tengo 25 años con esta tribulación y el Señor no me ha librado. Y a los pocos minutos, él respondió violentamente contra otro hermano. Obviamente nunca había pasado la prueba. Dios le había hablado que no podía tratar mal a los hermanos, que la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Pero el hermano persistía con ese problema. Y cada vez que estemos siendo probados, pidámosle a Dios dirección. Señor, ¿qué debo cambiar? Señor, ¿qué situación debo superar? Señor, ¿qué ya no puedo hacer? Entonces, hermanos míos, la prueba tiene límite, y el límite depende de si usted ha entendido qué debe hacer o qué debe cambiar, o en su defecto, si usted debe perseverar hasta la muerte, porque eso es el caso de nuestros hermanos en el África en la actualidad, y es el caso de la iglesia primitiva, que dieron testimonio de su fe con su vida.
Pero ¿qué pasa si usted muere por causa de ser fiel al Señor? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En todos estos días hemos visto por las calles, por los trabajos, por las instituciones, jóvenes con flores, con bombones, con regalos bonitos, regalos emotivos. Y yo pregunto a usted, ¿con qué ha venido usted ante Dios? ¿Con qué ha venido usted ante Dios? Entendamos que debemos crucificarnos con Jesús, que debemos dejarlo todo por causa de Jesús, que debemos preferir congregarnos sobre cualquier cosa y ser fiel hasta el Señor, hasta la muerte. Porque entendamos algo, todos vamos a ser juzgados. Porque no hay persona que no muera, todos vamos a morir y tenemos que ser juzgados por Dios. Los invito a ver sus Biblias en Apocalipsis 3, del 8 al 10. Apocalipsis 3, del 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amados hermanos, va a venir una gran tribulación sobre el mundo entero. Pero el Señor promete a un remanente pequeño, a un remanente fiel, a un remanente que ha puesto a Dios en primer lugar, salvarlo de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Nosotros los cristianos entendemos eso como el rapto de la iglesia. Y aquí a la iglesia de Filadelfia le promete librarla de esa prueba porque tiene poca fuerza, pero ha sido fiel. No se ha dejado llevar por la doctrina de este mundo. El día de hoy desde los púlpitos se predica más de dinero que de Cristo. No se ha dejado llevar más por un cristianismo muy ligero, donde no se habla de santidad, consagración y fidelidad. Entonces entendamos algo, hermanos. Usted va a ser juzgado. Sea que llegue el rapto de la iglesia, sea que antes le llegue la muerte. ¿Qué le dirá el Señor? ¿Fue fiel o no fue fiel? Ahora veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 3 al 5. Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 3 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Veamos primero quién habla. Un centurión romano, el jefe de 100 soldados. Es una persona que ha desarrollado su vida en la guerra. Es decir, en aquellos días este soldado, que era jefe de 100, caminaba con sus legiones en diversas batallas. Obviamente tenía que haber matado a muchas personas. Era un soldado en época de guerra y ya tendría un cargo al mando de un grupo importante de personas. Pero estaba para esta época haciendo base en el pueblo de Israel. Y se le enferma a alguien muy querido, un empleado muy querido, y le dice a los ancianos de Israel, él no estaba claro, me va a atender Jesús a mí, pero le dice a los ancianos de Israel, dile al Señor Jesús que cure a mi empleado.
¿Y qué hicieron los ancianos de Israel? ¿Se le negaron? No, no se le negaron. ¿Por qué? Porque les había edificado una sinagoga, es decir, un lugar de reunión para estudiar la palabra de Dios. En los tiempos bíblicos solo existió un templo en Jerusalén. Como usted ya conoce, lo construyó Salomón, luego fue destruido, lo reconstruyó Zorobabel, luego fue destruido y para aquellos días era una construcción de Herodes, el rey puesto por los romanos. Era una construcción majestuosa y en cada pueblo y en cada ciudad donde había más de 10 judíos varones se construía un lugar como este, un lugar de estudio bíblico, la sinagoga. Esta trabajaba solo un día a la semana, de 9 a 12, según la tradición judía de las sinagogas, y los otros días se la usaba para compartir con los ancianos, con los huérfanos y enseñar las escrituras. Pues, ¿cuánto habrá invertido este centurión? Imagínense que fuera en la época actual, una sinagoga pequeña, unos $50,000, $60,000. Quiere decir que este hombre, que no era israelita, que no era descendiente de Abraham, amaba al Señor tanto que no le importaba el dinero. ¿Qué sucede el día de hoy? Nos hemos olvidado de que Dios no necesita, pero el crecimiento de la obra del Señor sí requiere dinero. Aquí vemos un hombre que los ancianos de Israel dijeron: es digno que le conceda esto. Pregunto yo, ¿sus ofrendas son dignas que el Señor le conceda lo que está pidiendo? Este señor no le importó, porque la equivalencia serían algunas decenas de miles de dólares. Ustedes no sé si recuerda un caso parecido, José de Arimatea, ¿lo recuerdan? También hizo un regalo de miles de dólares. Y no estoy diciendo que si usted no tiene de él, tampoco es así. Porque la Biblia nos habla de que la ofrenda es conforme haya prosperado. Lo único obligatorio es el diezmo. La ofrenda es conforme haya prosperado. Y usted no puede decir que ama a Dios y no es fiel con sus diezmos y ofrendas. Está mintiendo, eso es definitivo. Está mintiendo. Aquí vemos un extranjero, un soldado, que para aquellos días debió haber matado a mucha gente, que amaba a Israel, que le había construido una sinagoga y había creído en Jesús. Así que, mis amados hermanos, usted ama a Dios, es fiel con sus diezmos y ofrendas. Ahora entendamos, y pienso yo que lo más importante sobre amar a Dios está en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que usted es en el Señor es para predicar el Evangelio, la gran comisión. La gran comisión no es solo para el pastor y los diáconos, la predicación del Evangelio es para todos. Hablar de Cristo, usted puede compartir la reflexión en el canal de YouTube, visitarlo, invitarlo a la iglesia, porque, amados hermanos, todo lo que usted es en el Señor, dice literalmente el texto sagrado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no puede decir que ama a Dios si no predica a Jesús. Y aquí entendamos algo. Todos los cristianos debemos predicar el Evangelio. Todos. El deber de evangelización es de todos. Si usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, es para eso. Y recuerden que usted lo está haciendo no de gratis, porque el Señor pagó por su alma, con su sangre. El Señor murió en la cruz por su pecado, por los míos y los de todo el mundo. Entonces, usted no puede amar a Dios si no predica el Evangelio. Eso es mentira. Se debe amar a Dios. Entendiendo claro que el primer amor
es amar a Dios sobre todas las cosas, hemos visto que nuestros hermanos en el África, cuyo delito es congregarse a escuchar la palabra del Señor, tienen ese primer amor, amar a Dios sobre todas las cosas. Que usted, cuando ama a Dios, debe crucificar su cuerpo, evitar el pecado y vivir para el Señor. Que usted, cuando ama a Dios, tiene que dejar todas las cosas que no sean conforme a su voluntad. Que amar a Dios es escogerlo, escoger congregarse sobre cualquier ocupación o diversión. Que amar a Dios es estar fiel al Señor a pesar de la prueba y el dolor. Que Dios busca de nosotros una fidelidad sobre todas las cosas. Que seamos fieles en la parte económica. Vimos que un centurión romano construyó una sinagoga y Dios le concedió todo lo que pidió por su generosidad. Vemos que amar a Dios es predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y yo quisiera preguntarle cuál es su decisión. Y vamos a responder en base a lo que nos dice Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, ¿usted es tibio? ¿Usted es frío? ¿O tiene un corazón caliente para el Señor? Porque pone al amor a Dios sobre cualquier persona, cualquier situación, cualquier problema. Yo te invito el día de hoy que tengas un corazón caliente para el Señor, que ames a Dios sobre todas las cosas, que veamos el ejemplo que están pasando nuestros hermanos en el África y que oremos por ellos y seamos amantes de nuestro Dios hasta la muerte. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y amemos al Señor.